Hola poquicos, bienvenidos amigas y amigos a este vuestro canal Un Poquico de Todo. ¿Sabéis que el libro del que os hablaré hoy titulado De ratones y hombres ha sido adaptada a teatro, cine, televisión y ópera? Y que además el escritor de esta obra vivió de primera mano algunas de las experiencias que se relatan en esta obra. Pues preparados que vais a poder saber muchas más cosas sobre esta fenomenal obra. Comenzamos. Sobre el argumento de Ratones y Hombres, cabe decir que es una novela corta escrita por John Steinbeck en 1937. La historia se desarrolla en la Gran Depresión de los Estados Unidos de la década de 1930. Steinbeck se inspiró para escribir la novela en su propia experiencia como trabajador migrante durante esta época, al igual que los personajes de la novela. Él trabajó en granjas y ranchos en California y tuvo una experiencia directa con las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores migrantes. Se abordan temas como la amistad, la soledad, la marginación, la fragilidad del sueño americano, la explotación laboral y la crueldad hacia aquellos que son diferentes. Es una historia conmovedora que se ha convertido en un clásico de la literatura estadounidense. Es una novela corta, como he comentado, y se considera un ejemplo clásico del género literario de la ficción realista. La estructura de la novela también permite a Steinbeck utilizar técnicas literarias para resaltar las emociones y los problemas que presentan y a los que se enfrentan los personajes. Utiliza una prosa clara y directa, con un estilo minimalista, que se caracteriza por una economía de las palabras y una atención cuidadosa a los detalles. El tema principal es la soledad y la alineación, y cómo éstas afectan a los personajes en la novela. Falta de trabajo y la pobreza llevó a muchas personas a una vida de migración y trabajo en granjas. El libro también explora temas relacionados como la fragilidad de los sueños y las dificultades a las cuales se enfrentan los trabajadores migrantes. Otro tema importante es la relación entre la fuerza y la vulnerabilidad y cómo digamos, esta combinación de estas características puede llevar a situaciones un tanto peligrosas. Es una novela sobre la naturaleza humana y cómo los seres humanos buscan encontrar sentido en sus vidas, incluso en tiempos difíciles. La novela presenta una visión realista y a menudo sombría de aquella vida, pero también muestra la importancia de la amistad, la lealtad y la compasión. El estilo de escritura utilizado es simple y directo, lo que contribuye a la eficacia de la narración. Steinbeck utiliza una prosa clara y concisa para contar la historia, sin adornos ni artificios, lo que permite al lector enfocarse en los personajes y en sus experiencias. La narración es en tercera persona y se utiliza principalmente en diálogos para transmitir los pensamientos y sentimientos de los personajes, lo que permite al lector conectarse emocionalmente con ellos. Además, el autor utiliza descripciones detalladas de los personajes y el entorno para crear un ambiente realista y auténtico. El lenguaje utilizado en la novela es informal y coloquial, lo que refleja el nivel educativo y social de los personajes. Los diálogos están escritos en un inglés estadounidense de aquella época, lógicamente, lo que también ayuda a crear una sensación de más autenticidad. Utiliza simbolismo y metáforas. Además, utiliza un lenguaje evocador y detallado para describir la naturaleza y el paisaje, lo que refleja la profunda conexión que los personajes tienen con la tierra y la naturaleza. La naturaleza también es utilizada como un contrapunto a la vida dura y despiadada que los personajes tienen que afrontar y a los que se tienen que enfrentar. La obra tiene una estructura narrativa lineal y progresiva y utiliza episodios significativos para presentar temas y caracterizaciones con capítulos para llevarnos a través de la historia. El punto de vista de la novela, como hemos dicho, es en tercera persona,
Steinbeck utiliza esta visión para presentar la historia a través de la perspectiva de varios personajes y permitir que el lector experimente la historia desde múltiples puntos de vista. También utiliza la técnica de la focalización interna para proporcionar una visión más cercana y personal de los personajes. El uso de un lenguaje claro y directo por parte del narrador, lo cual permite que el lector también comprenda fácilmente los pensamientos y emociones de los personajes. La descripción del ambiente es detallada y evocadora, y ayuda a establecer el estado de ánimo y el tono de la novela. La granja donde transcurre la historia es un lugar solitario y desolado, rodeado de campos de cultivo que se asemeja a una cárcel. Además, cabe decir que el ambiente rural de la novela también está enmarcado por la segregación a la discriminación racial. También refleja el contraste entre la dureza de la vida en la granja y la belleza natural del valle de Salinas. La naturaleza es un refugio para los personajes y el ambiente natural es descrito con un gran detalle y con imágenes evocadoras de los campos de cultivo, el río y las colinas. El simbolismo es una técnica literaria que consiste en el uso de objetos, acciones o personajes para representar ideas o conceptos abstractos. En este caso, de ratones y hombres, se utilizan varios símbolos para representar temas y conceptos importantes. Existe algo, no revelaré el qué, que ejerce de símbolo en la novela claramente y refleja la fragilidad y la vulnerabilidad. Otro símbolo importante de la novela es la muerte. La muerte simboliza el final de las cosas, el paso del tiempo y la fragilidad de la vida humana. El sueño es otro símbolo importante. Los personajes de la novela tienen sueños y esperanzas, la posibilidad de cambiar, pero también la dificultad de alcanzar lo que uno desea. La naturaleza simboliza la libertad y la posibilidad de cambio, pero también la realidad inmutable de la vida. La soledad simboliza la desconexión de la sociedad y la dificultad de encontrar la felicidad y la conexión humana entre un mundo cruel e injusto. Todos estos símbolos contribuyen a la complejidad de la novela y la riqueza de sus temas y personajes. El tono general de la novela es melancólico y nostálgico. Steinbeck describe con una gran sensibilidad y empatía a los personajes. El tono es crudo y honesto, sin intentar suavizar la dureza de la vida de los personajes. Sin embargo, a pesar de la tristeza que envuelve la novela, también hay momentos de ternura y esperanza. El tono se vuelve más cálido cuando Steinbeck describe los sueños y las esperanzas de los personajes. A medida que la novela avanza, el tono se vuelve cada vez más oscuro y opresivo. El autor muestra la violencia y la brutalidad de la sociedad de la época, especialmente hacia aquellos que son diferentes o supuestamente inferiores. El mensaje principal de la obra es la idea de que el ser humano es social y necesita de la compañía y la amistad para sobrevivir. Otro mensaje importante que se puede sacar de aquí es la idea de que el sueño americano es una ilusión. Este sueño es el motor que les impulsa a seguir adelante y a enfrentar las dificultades. El sueño americano no es más que una fantasía que se vende a los más pobres para mantenerlos conformes. La novela también muestra la crueldad y la injusticia social. La novela recibió el Premio Nobel de Literatura en 1962, lo que demuestra su importancia en el mundo de la literatura. Su adaptación cinematográfica ha sido objeto de numerosos estudios y análisis críticos, lo que demuestra su importancia en la cultura popular, y ha sido objeto de debates, discusiones sobre temas sociales y políticos. En términos de crítica literaria, ha sido objeto de análisis en cuanto a su estilo, su estructura y sus personajes. En términos de estilo, la novela es conocida como hemos dicho, por un lenguaje sencillo y una prosa clara. Steinbeck utiliza el lenguaje coloquial de los trabajadores migrantes para crear un ambiente realista y auténtico. La estructura de la novela también es conocida por su uso de la ironía y del simbolismo. Y por último,
En cuanto a los personajes, la obra usa una caracterización compleja y realista. Los personajes de la novela son seres complejos, con defectos y virtudes, lo que los hace parecer verdaderamente auténticos. Bueno, ¿para qué audiencia diríamos que estaba enfocada esta obra? Pues si tienes interés por la ficción realista y a aquellos que disfrutan de historias como temas universales y emocionantes, pues claro está que está destinado para ellos. Además, la simplicidad y la claridad del lenguaje utilizado en la novela la hacen fácilmente accesible para aquellos que pueden no estar acostumbrados a la lectura de literatura clásica. También puede ser utilizada como herramienta educativa en las aulas. Es común que los estudiantes de secundaria y de bachillerato estudien de ratones y hombres. En sus escuelas de literatura, en sus clases de literatura. Las adaptaciones han permitido que la historia y los personajes de la novela sean accesibles para aquellos que prefieren ver o escuchar historias en lugar de leerlas. La técnica narrativa utilizada es una combinación de varios elementos que le dan a la novela su estilo distintivo y efectivo, permitiendo al lector comprender los eventos y la psicología de los personajes de manera directa. Construye una narrativa lineal, como hemos mencionado anteriormente, que se desarrolla de una manera coherente y lógica. Utiliza el diálogo de manera efectiva para revelar la personalidad de los personajes y así como avanzar en la trama. Las descripciones también son una herramienta utilizada para crear un ambiente y una atmósfera que refleje la situación emocional y física de los personajes. Es muy importante decir que el contenido moral se centra también en la compasión y la empatía hacia los demás. Steinbeck muestra cómo la falta de compasión y empatía pueden llevar a la crueldad y al sufrimiento humano. La novela también plantea preguntas morales como la justicia y la igualdad. Sugiere que la igualdad y la justicia deben ser valores importantes en una sociedad justa y equitativa. Además, se exploran temas como la redención y el perdón. De ratones y hombres ha sido adaptada a teatro, cine y ópera, como hemos mencionado al principio de este vídeo. En 1937 la obra fue adaptada en una obra de teatro por George S. Kaufman, que se estrenó en Broadway. La obra fue bien recibida por la crítica y se presentó en escenarios de todo el mundo. La primera adaptación cinematográfica de la novela fue realizada en 1939 por el director Lewis Milestone, con la actuación de Burgess Meredith como George y Lon Chaney Jr. como Lenny. La película fue nominada a 4 premios de la Academia y fue un éxito de taquilla. Allá en 1981 se hizo una nueva versión cinematográfica de la novela dirigida por Gary Sinise, quien también interpretó el papel de George, y John Malkovich interpretó a Lenny. Y la película contó con un elenco estelar que incluía a Ray Walston, Joey Morton, Casey Siemaszko. La película fue bien recibida por la crítica y ha sido considerada como una de las mejores adaptaciones cinematográficas de esta novela. Además de las adaptaciones de teatro y cine de Ratones y Hombres, también ha sido adaptada para la televisión en varias ocasiones, incluyendo una versión en 1968 que contó con la actuación de George Segal como George y Nicole Williamson como Lenny. En 1970 el compositor Carlisle Floyd adaptó la novela en una ópera titulada One Might and Men, que se presentó en varios teatros de ópera de todo el mundo. Y bueno, ya sin más, espero que este vídeo os haya servido y que os haya entretenido. Darle un me gusta, un like si os ha gustado y decirme qué os ha parecido en comentarios. Os invito a que hagáis una excursión por el canal, que seguro que vais a encontrar alguna temática que sea de vuestro interés. Proponedme vosotros nuevos temas que, si estoy capacitado, lo trataremos en el canal. Suscribiros y darle a la campanita para ver y estar al día de todo el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.